El personaje de Thor en el MCU tuvo su primera aparición en el lejano 2011, debutando con un filme que, a pesar de no ser particularmente memorable, logró presentar al personaje de una manera efectiva, teniendo una historia bastante sencilla y un conflicto relativamente simple, dejando un prospecto interesante para el futuro del mismo en el entonces creciente universo fílmico de Marvel. Sin embargo, la secuela, Thor: The Dark World, no solo no cautivó a las audiencias, siendo un filme terriblemente olvidable, pero uno que hasta hoy en día sigue siendo una de las películas más detestadas entre el enorme fandom del MCU, lo cual no es poco y definitivamente marcó el futuro del personaje, el cual sería relegado a papeles secundarios en la mayoría de sus futuras apariciones. Thor era un personaje que claramente no sabían realmente cómo manejar, teniendo una mitología y un tono muy distinto al de los demás héroes, con una gran parte de su dinámica siendo la del guerrero apegado a su tradición y su realidad, que suele presentarse como un pez fuera del agua, lo cual funcionó de forma efectiva durante varios filmes, pero sin duda era algo que se volvería viejo después de poco tiempo. Pero en 2017, de mano del director Taika Waititi, tuvimos en nuestras manos Thor: Ragnarok, una película que revitalizó al personaje totalmente, y con el tono y la creatividad de la cinta, no solo se ganó el corazón de los fans, pero también de la crítica, y se cimentó como una de las películas más disfrutables y creativas del MCU. Y enos aquí 5 años después, con una nueva entrega en la pregunta del millón: ¿qué tal está Thor: Love and Thunder? Hola, yo soy Shootmat y hoy quiero darles mi opinión sobre el nuevo filme del MCU. Habrá spoilers, así que si no han visto la película, les recomiendo hacerlo. Sin más que agregar, comencemos. Thor: Love and Thunder nos sitúa poco tiempo después de los eventos de Avengers Endgame, comenzando con una de las presentaciones de villano más confusas y débiles que he visto en todo el MCU. Pero bueno, después de un corto recap, vemos a Thor junto a los Guardianes de la Galaxia, un team-up que me hubiera encantado ver por más de 10 minutos, pero que presenta un giro interesante, con Thor que no se siente pleno consigo mismo, batallando con fuerzas malignas mucho menos poderosas que él, algo que podemos ver lo ha situado en una enorme zona de confort. Sin embargo, una llamada de auxilio lo lleva a descubrir las acciones de Gore, el villano principal de la cinta, interpretado por Christian Bale, el cual tiene un solo objetivo: matar a todos los dioses en el universo. Y aunque el conflicto definitivamente es claro y funciona, la gravedad de la situación no es tan tangible, ya que el tono de la película fluctúa demasiado y no es consistente consigo mismo, algo que desafortunadamente es cada vez más notorio mientras más avanza la película. Y a pesar de que el marketing, los trailers y la incesante música de Guns N' Roses en cada material promocional de la película evoca una vibe ochentera y de ciencia ficción como la anterior Ragnarok hizo, la realidad es que el filme es mucho más apegado a las películas anteriores, lo cual no es para nada un problema, pero no solo vuelve al marketing algo profundamente deshonesto, pero realmente señala el problema más grande del filme: una falta de enfoque e identidad. Love and Thunder quiere tratar de hacer demasiado. Nos muestra un conflicto mucho más grande de lo que realmente se nos es presentado. Nos da una dinámica interesante con el regreso del personaje de Natalie Portman, quien no solo posee el poder de Thor portando el Mjolnir, pero también lidiando con una enfermedad terminal. Nos presenta al protagonista con una crisis por su antiguo romance con ella y su deseo por reconciliar esa relación, mientras que al mismo tiempo debe lidiar con el villano, y todo esto simplemente no logra cuajar de una manera orgánica en un filme que realmente no sabe qué es. Con un intento de comedia mucho menos efectivo, con las constantes canciones de Guns N' Roses siendo tan sobreusadas que terminan perdiendo potencia,
lejos de usos inteligentes y justificados como Immigrant Song de Led Zeppelin en Ragnarok, y con un villano que, a pesar de ser interpretado de una manera interesante y con un trabajo actoral muy sólido por parte de Bale, su motivación es sumamente débil y no se siente tan intimidante o poderoso como la película realmente debería presentar una amenaza de tal calibre, lo cual despoja mucho al personaje de su potencial como antagonista. Aún así, la cinta logra explorar un poco más al personaje principal, poco a poco otorgando una visión mucho más profunda y realmente explorando facetas interesantes del personaje en cuanto a sus relaciones que logran tener impacto, especialmente con Jane Foster, que con su inesperado regreso logra por fin darle una conclusión satisfactoria al arco de ambos personajes, el cual había tenido el infortunio de tener un final sumamente anticlimático antes de esta película. Además, Love and Thunder presenta uno de sus conceptos principales, el amor, de una manera interesante, con ejemplos de amor romántico, paternal y amistoso, para tener un espectro profundo y dinámico, lo cual es increíblemente efectivo en todas sus instancias, pero son momentos tonalmente muy distintos al resto de la película, creando una disonancia con la primera parte del filme, lo cual me hace pensar que hay una probabilidad de que el estudio metiera mano, o quizá el propio Waititi no logró organizar sus ideas de forma eficaz como lo hizo antes, terminando con una película que, a pesar de no ser mala realmente, no destaca demasiado y condena a otro de los personajes con más potencial en todo el repertorio de Marvel a otro filme que quizá no sea tan apreciado o recordado, y con todos los elementos que tenía a su favor, definitivamente tenía todo el potencial para hacer mucho más. Espero que hayan disfrutado mi análisis, y también me gustaría saber qué piensan de la película y del futuro del MCU. Una vez más, yo soy Shootmat y los veo en el próximo video.